Profundicemos en la intrigante historia de la participación de Fernández Noroña en Puebla, donde hizo un sorprendente comentario: el que a hierro mata a hierro muere, un poderoso mensaje al Poder Judicial. Esta enigmática declaración, plagada de simbolismo, desató un discurso a nivel nacional, dejando a cientos de personas cautivadas por sus implicaciones. La frase "el que a hierro mata a hierro muere", que traducida al inglés significa "el que vive a espada, muere a espada", denota un sentido de justicia que Noroña ha estado defendiendo. Describe la premisa de que quienes cometen actos ilícitos deben afrontar las consecuencias, independientemente de su posición o poder social. Mientras Noroña estaba en Puebla, entre una multitud rugiente, su rostro exudaba un profundo sentido de coraje y determinación. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, sonaron ciertas, tocando la fibra sensible de las masas, que vieron en él un faro de esperanza y reforma. Una vez más Noroña defendiendo al pueblo de México. Vestido con su característico atuendo informal, la apariencia exterior de Noroña contrastaba marcadamente con la presentación refinada de muchos en la esfera política. Su estilo característico lo convirtió en una figura identificable para la gente común, inculcando confianza y fe en su visión de la transformación social. Hagamos una pausa, suscríbete, toca la campanita, comparte y dale like. A medida que el diálogo pasó al tema del Poder Judicial, el tono de Noroña se volvió más reflexivo y serio. Habló de las lagunas sistémicas y las injusticias que habían prevalecido, y pidió una aplicación más rigurosa de la ley, y una distribución más justa de la justicia. Resaltando el caso de Luz y Fuerza del Centro, mudos no pudieron rebatir dicho reclamo. El hierro, un metal resistente y resistente, fue la analogía que empleó Noroña para señalar la necesidad de fuerza y resiliencia indomables en la lucha contra la injusticia. Equiparó la necesidad de soportar desafíos con la tenacidad inquebrantable del hierro, creando una metáfora visual que resonó en la audiencia. En un contexto más sustancial, el uso que hizo Noroña de la frase "a hierro mata a hierro muere" habló de necesario realizar un cambio total en el Poder Judicial, cortando desde la raíz con la corrupción de magistrados y jueces que lo han enriquecido sus millonarios bolsillos y al pueblo pan y circo. Al basarse en este análogo histórico, Noroña puso en primer plano la antigua sabiduría. Ofreció una perspectiva filosófica antigua, dirigiendo sutilmente la conversación hacia la importancia de cultivar sociedades pacíficas y justas. Claras, transparentes, con total apego a la justicia. Hoy por hoy el pueblo tiene la última palabra. El discurso de Noroña en Puebla se caracterizó por su franqueza y audacia sin complejos. El mensaje era claro: un llamado al cambio, una protesta contra la corrupción y un recordatorio de los principios fundamentales que deberían guiar una sociedad justa. No sin antes recalcar que el pueblo pone, y el pueblo quita, como lo marca el artículo 39 de la Constitución. Sus palabras no fueron meros caprichos conceptuales, sino principios profundamente arraigados que hablaban directamente de las luchas de una parte de la sociedad. Incluso en medio de un vórtice de complejidad sociopolítica, la fuerza de su persuasión residía en su cruda sencillez y su coraje inquebrantable. Como citó el famoso dicho, el calor del momento era palpable. Fue más que una simple declaración, fue una afirmación y un trasfondo de advertencia para aquellos que se desviaron del camino correcto para impulsar su orquesta. Mirando fijamente a los ojos del público, su mirada penetrante contemplaba el fuego interior. Todo su comportamiento resonó con el mensaje que transmitió, y su comportamiento se articuló incluso más vibrantemente que sus palabras reales. Noroña ilustró el significado de la alegoría del hierro, destacando su aplicación universal. Este simbolismo perdurable del hierro sonaba cierto no solo en el ámbito de la fuerza física, sino también en términos de resiliencia política y fortaleza moral. Incluso las espadas más potentes, una vez forjadas con hierro, pueden doblarse y romperse. Esta maleabilidad estratégica no es un signo de debilidad, sino una prueba del poder de la adaptabilidad y la evolución, resonando profundamente con la evolución social simbolizada a través del activismo de Noroña. Mientras la multitud absorbía sus palabras, casi se podía oír el eco de sus reflexiones. Haciendo clic entre ellos, se formó una orquesta informal, produciendo melodías de comprensión, realización y adulación para el hombre que había llamado su atención. Su visión de una sociedad justa quedó aclarada por la férrea alegoría, que significa la urgencia de la fuerza y la resiliencia colectivas. Sus palabras fueron un testimonio de su estatura inquebrantable, y un faro para quienes buscan orientación en estos tiempos tumultuosos. Puebla, ciudad conocida por su rico patrimonio cultural, ahora fue conmemorada por el trascendental evento. La resonancia de las palabras de Noroña se escuchó por todas partes, creando olas que se extendieron incluso más allá de los parámetros de la ciudad. Mientras Noroña aprovechaba la férrea analogía, uno no podía evitar establecer paralelismos con su propio carácter firme. Así como el hierro no conoce temperamento ni disuasión, Fernández Noroña emergió como un guerrero, impávido ante las fuerzas opuestas y alimentado por pensamientos de perpetuar el cambio. La frase "a hierro mata a hierro muere" reflejaba los puntos de vista de Noroña: simplificado, autosostenible y resistió la prueba del tiempo. En esencia, atestiguaba la firmeza de su resistencia, la firmeza inquebrantable de sus convicciones en medio de obstáculos, y su dedicación inquebrantable hacia la reforma social. Su uso cautivador de la frase añadió una capa de profundidad a su discurso, apelando a la sensibilidad emotiva e intelectual de su audiencia.
Con cada palabra pronunciada, cinceló un espacio para sí mismo en la conciencia del público, erigiendo un monumento de justicia y reforma en sus mentes. Posteriormente, el significado de impulso, determinación y espíritu inquebrantable plasmado en la parábola de hierro, identificó predominantemente el tono y el tenor del discurso en Puebla. Sin duda, las apasionadas palabras de Fernández Noroña se extendieron por el panorama sociopolítico de México, dejando a su paso un sentido más profundo de introspección y conciencia social. En particular, el discurso de Noroña no fue una mera exhortación, sino una revelación formidable. Con la férrea alegoría, destrozó la ineludible indiferencia que a menudo envolvía al público, induciendo un despertar transformador que desafiaba a todos a desviarse del camino de la inacción. La frase también fue un llamado a los poderes fácticos, reafirmando que los representantes públicos tienen el deber de defender la justicia y absorber dentro del tejido de su existencia los principios de equidad e igualdad, un compromiso implícito de presentarse como un faro de honestidad. Gobernancia. Más allá de su evocación inmediata, el uso de la frase aprovechó la psique colectiva más profunda de México, una nación históricamente marcada por una lucha incesante entre poder y justicia. Por lo tanto, resonó profundamente y reflejó el espíritu nacional, y el deseo del pueblo de una sociedad más justa y equitativa. Las palabras tienen poder. Fernández Noroña, con sus palabras y su articulación mesurada, catalizó una transformación, de pensamiento, realización y acción. Su uso de la frase "el que a hierro mata a hierro muere" fue un llamado de atención al cambio, un testimonio de la posibilidad y necesidad de reconstrucción y remodelación social. Mientras los ecos de su discurso permanecían en el aire, dejaron a su paso una sensación de introspección y un sentido compartido de responsabilidad. Sus palabras provocaron una conversación comunitaria sobre justicia y mejora social colectiva, demostrando el poder de la retórica, de una frase bien torneada y de una metáfora cuidadosamente elegida. De hecho, cada frase que Noroña había pronunciado en Puebla parecía resonar como el ruido metálico del hierro sobre el hierro, penetrando corazones y mentes e inspirando esperanza. Infundió nueva vida a un dicho antiguo, y lo utilizó como una potente herramienta para la revitalización social. Al concluir el evento en Puebla, la resonancia de la decidida voz de Noroña persistió entre la multitud. Estaban en presencia de una figura política que no estaba contenta simplemente con mantener un status quo, sino que se esforzaba audaz e incesantemente por lograr avances y reformas. En resumen, el empleo por parte de Fernández Noroña de la frase "a hierro mata a hierro muere" resultó ser una herramienta elocuente y poderosa que ejerció hábilmente en Puebla. Su mensaje, arraigado en la verdad histórica, tenía un atractivo universal y tocó la fibra sensible de todos aquellos que lo escucharon, iniciando un camino prometedor hacia una sociedad más consciente. La frase sirve hasta ahora y servirá en el futuro como un monumento inolvidable a la solidaridad, la perseverancia y el cambio social genuino. Aunque se habla en Puebla, sus ecos duraderos resonarán en los corazones de la población repleta, y reverberarán en la conciencia de la sociedad en general. El nadir del evento solo sirvió para amplificar no la ausencia de personas o atención sino su propósito. Las palabras de Noroña obtuvieron una nueva perspectiva de las ricas y crujientes barras de hierro oxidadas, un testimonio del impacto duradero de su mensaje. Mientras el sol se hunde, reformulando la ciudad en un tono fantasmal, los perezosos del discurso de Noroña, su grito de guerra "el que a hierro mata a hierro muere" pintan formas etéreas, un paisaje de cambio, en este tranquilo lienzo vespertino de Puebla. La ciudad se retira a los inquietantes susurros de la enigmática frase de Noroña, para dormir con una mayor sensación de cautiverio y conciencia. El cambio irrevocable se puso en marcha, sus sueños ahora adornados con el espectro luminiscente de la revolución, perpetuado por la voluntad de hierro de las palabras de Noroña.